Hola amigos, hoy os traigo un Hyundai Kona híbrido, un Honda CR-V híbrido y un Toyota CHR híbrido. Híbridos pequeños para la ciudad, para salir de ella. Bueno, pues vamos a ver cuál es mejor de todos, ¿no? Etiqueta Eco, es uno de los motivos por los que hacemos esta comparativa. Bueno, es sí, porque nos lo habéis pedido. Al final nos pedís todo tipo de coches y bueno, pues yo creo que esta puede ser una comparativa muy interesante porque, a ver, tenemos un superventas, como es el CHR, que acaba de renovarse, de segunda generación. Tenemos el Hyundai Kona, que acaba de renovarse también hace relativamente poco, que es de segunda generación, y un Honda HR-V, que es tercera generación. La verdad es que son tres coches muy interesantes. Quizá el menos popular en ventas es el Honda, el CHR es un superventas y el Kona, pues qué os voy a contar. Son coches que tienen, al final los empiezas a analizar y tienen todo lo que la gente necesita ahora, de espacio, precio, aunque son caros, porque todos los coches son caros, hasta el más barato del mercado es caro, pero una vida a bordo buena, pues una capacidad de maletero y sobre todo pues eso, unos consumos ridículos, porque aquí hoy vamos a hablar de consumos ridículos. Son híbridos no enchufables, estos no hay que enchufarlos en ningún lado, estos te tienes que despreocupar, estos solamente vas a la gasolinera. Y además tienen tres tecnologías completamente distintas. Debajo del capó son híbridos, y llegan los tres a la etiqueta Eco, pero cada uno llega por un camino un poquito diferente. Y es una de las cosas que vamos a contar hoy. Este es el Hyundai Kona, que el Hyundai Kona es así de raro. Es así de raro. Le han puesto su tira LED aquí, lleva los faros aquí en esta posición más baja. Bueno, pues ha cambiado con respecto a la anterior generación. Es más grande que el anterior. También es mejor coche que el anterior, aunque hay algún motor y alguna cosa que lo comparten, pero no, eso no es nada malo. Pero el diseño es diferente, es diferente. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Bueno, me lo ponéis en los comentarios. ¿Qué le ocurre a este coche? Que la versión híbrida tiene una gama, el Kona tiene una gama súper amplia. Lo tienes eléctrico, lo tienes microhíbrido con red de 48 voltios, lo tienes solo de gasolina, tienes con tracción total también, y tienes la versión híbrida, no enchufable. La gama es muy amplia, pero de híbridos solamente tiene uno, que es este, que tiene 141 caballos. La comparativa se basa todo, queríamos haber cogido toda versión de motores de potencias similares, pero al final hemos decidido igualarla por precio. Tiene 5 niveles de acabado y 140 caballos. El Honda se queda en 131 caballos y tiene 3 niveles de acabado, y en cambio el Toyota sería la opción más barata, pero como hemos querido quedarnos ahí en los 35.000 euros, hemos tenido que optar al de 200 caballos, porque además el de 140 todavía no lo teníamos disponible para probar. Así que bueno, pues ya traeremos el motor de 140 caballos. Y aquí pasamos al Honda. El Honda CR-V es un coche que es diferente en muchas cosas. Es muy diferente en su estética, aunque todos estos son raros, porque os he dicho que el Hyundai era extraño, pues este también. Pero es que ahora cuando vayamos al Toyota voy a decir lo mismo, es que de estética son diferentes. Bonito o feo, pues eso cada uno lo tiene que decidir. No, nada que ver con lo que era un HR-V de primera generación. No hay tracción total, solamente hay una versión híbrida, y es una versión híbrida de 131 caballos. Es el menos potente de los tres, y eso que su precio básico del que parte es el más alto de los tres. Sin embargo, aquí como los hemos igualado en acabado y motor, pues se quedan, pues eso, los tres más o menos en el mismo precio. Estamos hablando de unos 35.000 euros. Estamos ahí en esa barrera. Os dejo aquí abajo los enlaces en Autoscout 24, donde tenemos todas estas unidades nuevas o de segunda mano que las podáis encontrar. Meteros esos enlaces porque son interesantes. Y de ahí pasamos al Toyota. Raro,
también muy raro, es un coche, pues no hay más que verlo, pero es que ya era raro en la anterior generación y en esta pues no va a cambiar, es pues eso, diferente, el que han cambiado cosas como pues los tiradores de las puertas, que ahora los tiene aquí metidos, que se quedan aquí fuera o se meten hacia adentro. Esto, bueno, pues están ahí enrasados y el que tenía aquí arriba ahora lo ha pasado aquí abajo. ¿Esto es mejor o peor? A mí me gustaba más antes, sinceramente, pero bueno, esto es lo que hay ahora. Lo que tienen estos es que cuando empiezas a andar te pega unos sustos porque se cierran de plom. A mí por lo menos me asusta. Si nos fijamos en el Honda, el tirador trasero de la puerta está ahí arriba. Vamos a ver coche por coche y vamos a ir hablando del acceso y de todo de cada uno. Así que, claro, por supuesto, los motores, las prestaciones y el consumo. Hoy vamos a darle mucho al consumo, mucho. Vamos a consumir mucho o poco. ¿Habéis visto? Se abren solo. Os voy a enseñar el acceso del GHR, para que lo vayáis comprobando con el resto. Acceso, aquí, bueno, son carrocerías sub, pero son poco sub, pero no son coches que tengan unas aptitudes para el campo extraordinarias. El Honda lleva control de descenso, pero bueno, veis aquí que, fijaros, es que está facilísimo entrar y salir de estos coches. Puerta trasera, esto tiene miga, fijaros qué ventana más pequeña para el pedazo de puerta que tiene, porque tiene un tamaño trasero un poquito más, yo creo que más justo que los otros. Vamos a ver, sí, aquí tengo que hacer un poco más de contorsionismo para entrar, sobre todo el pie, que me roza aquí delante, pero bueno, tampoco, no hay un problema de altura de cadera, no tienes que ayudar a alguien a salir. Sillas de niños, acceso, bueno, vamos a dejarlo en bueno. Vamos a hacer lo mismo en el Honda. ¿Habéis visto lo del Honda? El acceso trasero y el tirador aquí arriba. Ya que estamos aquí, entro. El pie me ha entrado muy bien y entro muy bien. Tengo más amplitud de acceso que en el Toyota. Incluso me noto más alto el pie, entro y salgo. Sillas de niños, sin problema. El problema no es las sillas, el problema es tener niños, pero eso no os voy a decir ya nada que no sepáis. Yo tengo 3. Fijaros qué tamaño de puerta, qué acceso tengo aquí. Magnífico. Está el asiento un poco para atrás, por eso he caído hacia atrás, pero muy grande, muy limpio, mucha altura. Me ha gustado. Otro detalle, esto llega hasta aquí abajo, fijáis, llega hasta aquí abajo, con lo cual esto siempre está limpio y no te manchas. En el Toyota pasa lo mismo. Ahora vamos a ver que el Hyundai es un poco diferente. El Hyundai, con su buen tirador, como Dios manda, bueno, una apertura de puerta buena, acceso bueno, amplitud muy parecido al Honda, aquí poco que reseñar. Aquí se abre bien la puerta, voy a entrar, el pie no me choca y no me choca. Quizá el mejor acceso a las plazas traseras lo tenga el Honda, este lo pondríamos en segundo lugar y el Toyota en tercero. A los niños, muy bien, niño, pórtate bien. Hala. Pues el niño en el Hyundai van perfectos. Vamos a hablar de chasis y de cómo están conformados estos coches. El Hyundai, suspensión independiente en las 4 ruedas. Hay que recordar que este coche hay una versión de tracción total, por eso detrás tiene un paralelogramo. Llevamos unas Nexen Nefera Primus, no he probado nunca este neumático, pero bueno, vamos a ver qué tal es. En el caso del Toyota igual, suspensión independiente delante y detrás, con un paralelogramo detrás, unos Bristol y bueno, pues un chasis digamos normal. Aquí
sí que hay diferencia. Aquí tenemos unas ruedas tiradas por un elemento torsional y suspensión independiente. Es decir, este es el único que lleva suspensión semi-independiente, pero también es que es el único que no ofrece una versión de tracción total. Vamos a ver los maleteros. Vamos a ver los maleteros. Maletero el Hyundai, 466 litros y además, fijaros el espacio que hay aquí debajo. Un espacio muy grande y luego la bandeja la puedes poner más abajo o incluso más arriba. Ganchitos aquí para colocar cosas, bandeja rígida. Venimos al Honda 335 litros, una pequeña guantera aquí. Nacho, que te dejas aquí las cosas de limpieza, hombre, tienes la casa sucia. Y la forma de abatir los asientos, que se abaten y se queda el fondo completamente plano. Aquí tenemos el hueco donde están el quirre para pinchazos, luego está aparte, ganchos aquí, bueno, no está mal. Y el único que tiene una bandeja que se queda ahí pegada, digamos, al portón. La altura de los portones es similar en los tres. Toyota, hay que pasar la carga, hay que salvar esto, los otros tienen como un plano de carga más bajo, no hay algo debajo, sí tienes aquí un pequeño hueco donde poner el quirre para pinchazos, pero realmente no tiene un hueco debajo del fondo, y son 388 litros de capacidad. También tiene sus ganchos y sus ganchos para meterlas, para poner una red o algo que enganchar. Tiene aquí una pequeña forma que, bueno, pues que limita un poquito las formas de esto, que no es tan amplio, digamos, como puede ser el de las formas del Honda o las formas del Hyundai. Motor del Toyota. Es el sistema híbrido de Toyota. Os hice en la presentación, os dejo aquí el enlace a la presentación porque os hice un vídeo enseñando cómo funcionaba el sistema híbrido de Toyota y os enseñé un poco, bueno, todas las versiones. También hay una prueba que se hizo en Hachete de la versión de 200 caballos y tracción total. Esta es la versión 200 caballos, tracción delantera. Sistema híbrido, esto es un motor 2 litros, no hay que confundir, el 140 caballos es un motor un 1800, pero este es un motor 1900 algo. El cambio es un epicicloidal y además lleva dos motores eléctricos ahí integrados, que eso es lo que, digamos, con lo que uno lo utiliza más para recuperar la energía y otro para aportar más la energía. 200 caballos. De aquí pasamos al Hyundai, que por cierto es el único que tiene hidráulicos. El Hyundai es un 1600, es un motor 1600 y va asociado lleva el motor eléctrico integrado y va asociado a una caja de cambios de 6 velocidades de doble monodisco en seco. No es un sistema muy habitual que se use en los híbridos, pero bueno, Hyundai lo hace. Hay más marcas que lo hacen, por supuesto, pero Hyundai lo hace y le funciona bien. 141 caballos. El Honda, quizá la tecnología más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Lleva un motor, un 1500, de gasolina también, como los otros. Son 131 caballos, es el menos potente de los tres. El motor, a ver, es un sistema que puede funcionar. Normalmente el coche va a intentar moverse en eléctrico, pero también tiene el motor térmico, que puede mover las ruedas, es decir, las ruedas se pueden mover con motor eléctrico, con motor térmico o con la suma de ambos. Pero es que además también tiene la opción de poder utilizar el motor térmico solo como generador, es decir, que esté generando electricidad para guardarla en la batería y mover el coche con la electricidad del motor eléctrico. Digamos, es el que más posibilidades ofrece y es un sistema que funciona muy bien, muy bien. Tenéis la prueba aquí del Civic híbrido en la que os contamos cómo funcionaba este sistema, es el mismo motor pero con otra cilindrada y os aseguro que funciona bien, que obtiene buenos consumos, luego lo veremos, y que a nosotros nos ha gustado mucho en su comportamiento. Ahora, así puestos, ¿cuál es mejor? Ninguno. ¿Cuál es peor? Ninguno. Cada uno tiene sus cositas y sus detalles. ¿Sabéis dónde vamos a ver cuál es mejor y cuál es peor? Pues cuando empecemos a relacionar el consumo y las prestaciones. Y eso es lo que vamos a hacer
dentro de muy poquito. Pero primero vamos a ver cómo son por dentro los coches, qué espacio hay, y luego ya salimos a ver los consumos y cuánto corren. Acceso sin llave y además arranque sin llave porque se arranca aquí a través de un botón. El teléfono lo puedes dejar aquí y te olvidas de él. Conexión Apple CarPlay, Android Auto sin cable y además ahí carga inalámbrica. Climatizador en el Honda aquí fuera, calefacción en los asientos que es de serie en ya desde el más básico, unos buenos asientos, esta pantalla que mezcla botones físicos, como el típico de la radio, botones físicos con botones pues táctiles. Funciona bien y bueno, pues sin problemas, buena visibilidad. Aquí agrupa unos botones que son rápidos de acceder, tomas USB por todo el coche, un buen volante redondo con mandos, desde aquí prácticamente lo controlas todo, pantalla digital configurable, las levas que son pequeñitas, pero realmente aquí las levas no las usas para cambiar, sino que las usas para los niveles de retención que tiene el coche. Un selector del cambio aquí grande y nada, aquí grupo de mandos, pues lo típico para abrir el maletero, que tiene la apertura eléctrica y ya está. Vamos a ver el Toyota. Acceso sin llave, también te sobra, el móvil también, Apple CarPlay, Android Auto y además lo cargas ahí, te cabe bien. ¿Os habéis fijado que no me veis la pierna desde aquí? Qué discreto. Este coche envuelve más al conductor. Una curiosidad de este coche es que cuando se cierran las manecillas al ir en marcha hace clon y te pega un poco de susto simplemente cuando pones la D. Bueno, el selector de las marchas está aquí y desde aquí lo movemos todo. Aquí tenemos un botón de eléctrico y aquí el botón de los modos de conducción, que es Custom, que te lo puedes customizar, Sport, Normal o Eco. Es el que tiene la pantalla más grande de todos, pero más grande de todos y que, bueno, pues la información no por ello está más clara, pero bueno, pero cabe bastante información aquí y vemos distintas opciones de, pues, que el navegador más grande, distintas opciones, aunque si bien no tiene tantas cosas como tiene el Hyundai que ahora veremos. Me gusta que también separe aquí el climatizador, está totalmente fuera. El volante perfecto, redondo, también con mandos aquí, igual, puedes gestionar desde aquí muchas cosas, también es pantalla digital con distintos gráficos y distintas formas de ver las cosas. Realmente, bueno, pues el espacio aquí lo vemos que tiene como más cosas por aquí. Luego, ahora cuando me meta a dar las vueltas, os enseño realmente la sensación de amplitud que da los otros, pero realmente es sensación porque no hay más amplitud en los otros que en este, al menos aquí delante. Vamos a ver el Hyundai. También tiene acceso sin llave con este pedazo llavero que es enorme. Tiene una explicación y es que ofrece una opción para control remoto desde el coche según las versiones. Entonces, bueno, teléfono cabe aquí. Cabe teléfono grande y además también Apple CarPlay, Android Auto sin cable. Tenemos todos estos USBs aquí conectados. Me gusta mucho que tiene aquí todos los mandos del equipo de audio separados y que también tiene aquí los del climatizador también separados con distintos botones físicos. Pero es que además la pantalla es táctil y es táctil pues con todo tipo de uy, va a llover, con todo tipo de cosas interesantes que puedes controlar pues desde aquí, típico de Hyundai. El selector del cambio está aquí, ya no hay nada aquí en medio y tienes también dos levas que sirven o bien para retención eléctrica, que si dejas apretada a la izquierda se va a la máxima retención eléctrica, con lo cual, bueno, tienes que ir frenando menos, o bien para gestionar el cambio de marchas cuando está el motor térmico encendido. Si os fijáis, la pantalla entera sigue, es como una única pantalla dividida con esta amplitud que estáis viendo. La información es clara. La verdad es que ninguno de los tres hemos encontrado problemas de falta de información. Aquí está todo indicado, incluso, bueno, pues esta pantalla puedes modificar
puedes modificar cosas. El Drive Mode, desde aquí accedes a los modos de conducción, que como en el Honda y en el Toyota, pues varían. Aquí te ofrece las posibilidades de Snow, Deportivo o Eco. Y respecto a las plazas traseras, mira, aquí tenéis las del Honda. Nacho no va nada mal. Bueno, anda bien despacio. La plaza central es más incómodo porque en la parte tanto de abajo como el respaldo sobresale más. Pero luego mirad lo que tiene Honda, que tú puedes abatir los asientos de esta forma y aquí puedes llevar cosas bastante grandes. Unido a que encima tienes un maletero grande, pues yo creo que este es el coche más versátil. En cambio el Toyota, aquí lo veis un poquito más, como más cerrado todo. Nacho va un poquito justo, pero bueno, cabe perfectamente. Un 84, ¿no, Nacho? Pues un 84, ahí veis cómo va. Y en el Hyundai, pues también un espacio correcto, quizá más espacio, por lo menos en altura, que en el Toyota. Ahora sí, vámonos al circuito que tenemos que ver cómo se comportan y qué diferencias hay. Una vez visto los interiores, pues no nos queda más remedio que salir a ver cómo se comportan. Primero vamos a ver cómo se comporta cada uno, individual, y luego vamos a ver los tres juntos en determinadas... No vais a ver la típica vuelta rápida con las revoluciones, no, vais a ver curva a curva, digamos, cómo pasa uno, cómo pasa otro, y lo que me sugiere cada uno. Venga, empezamos. El Honda, la sensación de amplitud aquí es grande, bueno, y también es porque los colores, ya habéis visto, el Toyota es más oscuro y este es más blanco, y pues al final esto ayuda a que haya más luminosidad aquí dentro. Postura de conducción, yo voy perfecto, un volante agradable, además este lo lleva en piel, esta unidad, o sea que sin ningún problema. ¿Cómo funciona este coche? Bueno, pues tienes aquí las levas y tienes aquí el selector del cambio. Aquí tienes la posición D o tienes la posición B. La posición B, cuando tú metes, lo que tienes es más retención de golpe, pero si quieres, no hace falta meter el selector, que tienes aquí dos levas, más y menos. Entonces tú puedes hacer que, por ejemplo, aceleras, sueltas el acelerador y el coche vaya a vela, o le puedes ir metiendo retenciones, 1, 2, 3, 4, hasta 4 de retención, para que veáis. Fijaros, ahora mismo no estoy frenando y el coche pues llega a detenerse casi, pero no se detiene. O sea, tienes que frenar tú, y tampoco es una retención muy salvaje. Ruidosos como todos. Son muy ruidosos estos tres coches. Os diría que, a ver, si intentas analizar, es que este es más ruidoso. No, los tres tienen el mismo problema, y es que, claro, cuando pasas de un motor eléctrico a arrancar el motor térmico, se nota. El Honda viene con unos Michelin Primacy, que es un neumático que me gusta mucho. En el Toyota echo de menos un poquito más de altura de volante y poder bajar un poquito el asiento para mi postura de conducción ideal. La tuya seguro que es diferente. Lo que os decía antes, aquí estoy como más metido, más integrado, porque esto está todo más cerca. Aparenta ser más pequeño, pero no tengo problemas de espacio. Es porque simplemente te envuelve más, simplemente esto, como te envuelve, como llega, y bueno, pues es ya también un poco una cuestión de gustos. El motor, suave, delicioso, se mueve mucho en eléctrico, pero claro, aceleras y ruidoso como el Honda, ruidoso como el Hyundai. Es agradable de suspensiones este coche, no tiene dureza, la verdad es que ninguno de los tres. Quizá en este notas un poquito más, sientes un poquito el coche más sujeto, sobre todo que el Hyundai, eso lo veremos ahora. Lo noto más sujeto de movimientos, de balanceos, que el Honda y que el Hyundai. Pero sobre todo que el Hyundai es que ahí se mueve más, pero eso ahora os lo contaré.
¿Veis lo que os decía? Que aquí tengo como mucha sensación de espacio. Esto está muy abierto y me da la impresión que el coche es inmenso, mucho más grande que los otros, pero igualmente tengo el mismo espacio. En la conducción del Kona hay que tener en cuenta los modos de conducción también como en los otros. La diferencia es que aquí tenemos 3 niveles de retención de frenada en modo eléctrico, y luego cuando el motor térmico está funcionando directamente llevas marchas, llevamos un cambio de doble embrague, con lo cual pues bueno, pues se gestionan las marchas. Es el que de los 3, el que cuando no funciona híbrido sino funciona térmico, es más térmico que el resto. Me he quedado súper a gusto diciendo esta estupidez, pero no sé si me entendéis, que al final es el más coche normal, entre comillas, de los 3 a la hora de la respuesta mecánica. Eso sí, cuando va en eléctrico, tú vas gestionando la retención con las levas. Si yo ahora, por ejemplo, mira, ahora está en modo, a ver, lo pongo en modo eco, modo eco. Voy en modo eléctrico ahora, yo meto retención, se llega a retener, pero igual que el Honda, no se para, tendrías que pararlo tú con el freno. Lo ponemos ahora en modo Sport. ¿Habéis visto cómo pitan? Siento, de los tres es un horror. Estos coches siempre van pitando. Todo se puede desactivar porque son los hadas que al final van pitando en el aviso de señales. Aquí hay un ojo que me está mirando, que cada vez que miro a la cámara dice tú, mira a la carretera. Pero al final todos esos avisos se pueden configurar y se pueden desconectar. De momento el respaldo, estoy yendo despacio y el respaldo es el que menos me sujeta el cuerpo, del Hyundai. Y es cierto que este coche quizás sea el más confortable de suspensión cuando vas despacio en el bache grande. Luego ya cuando vas rápido es el que más mueve la carrocería. Pero bueno, vamos a ver la prueba de seguridad. Curvas enlazadas. Buen cambio de apoyo, no se mueve en la frenada, frena bien y entra en la siguiente curva. Prueba superada. A ver cómo llega la enlazada, mucho más rápido que el Honda. Pasa bien, freno bien y entro bien. Vale, perfecto. Parece más lento de respuesta. A ver las enlazadas del Hyundai. Vale, las ha pasado bien, pero en la frenada se ha descompuesto un poco. Curva lenta. No pierde tracción. Meto el pedal del acelerador a fondo y el Honda no ha perdido tracción. Curva lenta. Toyota pues tracciona y no ha perdido mucha rueda, apenas han chillado. Curva lenta. Es como el más dulce entregando la potencia, pero sale más rápido que el Honda. Curva rápida. En la curva rápida voy a fondo sin ningún problema, pero es que la estoy pasando a 100, tampoco corre mucho. A ver cómo frena. Perfecto, aquí no hay ningún problema de frenada, es más, ha mordido bastante bien. En la curva rápida el Toyota, a ver qué hace. El otro he pasado a 100, este estoy pasando a 115. Hay mucha diferencia de velocidad, el coche ni se mueve. A ver, frenada. Nada, perfecto, pero perfecto. Curva rápida del Hyundai. Bueno, pues ha pasado más rápido que el Honda, un poco como el Toyota, un poquito más lento. Y frenar ha frenado un poco más largo la frenada. Dinámicamente es el menos especialista de los 3. Vamos a ver una curva en apoyo. No he movido el volante todavía. He tenido que modular, pero no se mueve ni de atrás ni delante. Bien, a ver, frenada en apoyo.
y se mueve. A ver el Toyota, un apoyo sin gas. Lo estáis viendo, ¿no? He tenido que hacer contravolante, me ha sujetado al final el control de estabilidad. A ver, frenada en apoyo. A ver el Toyota. Bien, no se ha movido en frenada en apoyo. A ver, apoyo. ¿Habéis visto cómo se va de atrás? Ha hecho lo mismo que el Toyota. Frenada en apoyo del Hyundai. Se parece mucho al Toyota, pero haciendo más movimientos de carrocería. ...1:40-25... Eso es lo que ha hecho el Honda. A ver qué tiempo hace. 35-60... con muy buenas sensaciones de comportamiento. A ver qué tiempo hace el Hyundai comparado con los otros dos. 39-39, 1 minuto 39-39. Bueno, pues estos son los tiempos que han hecho. De conducción, el que parece más sólido en la conducción, fijaros, como que el que tiene la estabilidad natural mejor de todos es el Honda. También es el que va más despacio, por eso se descompone menos en determinadas curvas. Luego yo apostaría por el Toyota. El Toyota es muy preciso, Y en último lugar, en cuanto a precisión de conducción, pondría al Kona. El Kona, pero como defecto, no, es aceptable. O sea, este coche es aceptable y el Toyota es un poquito mejor y el Honda es un poquito mejor. Pero claro, me gustaría ver el Honda a la velocidad del Toyota, qué es lo que ocurre. En temas de seguridad, el Toyota y este se mueven más del tren trasero. El control de estabilidad lo sujeta, pero ya habéis visto que he tenido que hacer contravolantes. En cambio el Honda eso no lo ha hecho. El Honda ha pasado más estable cuando he ido a levantar el acelerador en pleno apoyo. ¿Con cuál me quedo? Pues me ha gustado mucho el Honda. El que menos me ha gustado ha sido el Hyundai. Pero fíjate que yo cogí aquí el Hyundai, los Hyundai N, que Hyundai sabe poner los coches a punto muy bien. Y es que este no es que esté mal puesto a punto, es que su puesto a punto va buscando un confort, un paseo mucho más agradable que los otros. Pero es que los otros tampoco es desagradable. Entonces, bueno, pues hay que valorar uno y otro. El equilibrio es el Toyota. El Honda es como el que mejor se comporta en todas las situaciones, pero también es el que va más lento. Vamos a seguir con el vídeo. Por lo dicho, quizá el más preciso en todo es el Honda, pero también es que está yendo más despacio, muy igualado con el Toyota. Diferencia que está más asentado el Honda que el Toyota. Y este es un coche más que piensa un poquito más en el confort. Hay más balanceo de carrocería. También es que este neumático no tiene el mismo grip que el de los otros dos. Pero bueno, el coche se comporta bien, o sea, es correcto, no es malo, es correcto, porque además es que yo he probado muchos Konas y los Konas siempre han ido muy bien, y he probado otras versiones y siempre han ido bien, y esta no va mal, pero estos dos van mejor, por lo menos a mí me han gustado. A la hora de correr prestaciones, pues hemos acelerado los 1000 metros, claro, y se nota que ese tiene 131 caballos, que este 141 y que ese está cerca de los 200. Se nota las prestaciones. No hay más que ver, aquí veis en la tabla, no hay más que ver lo que ha corrido cada uno. Es que solamente en el 80-120 aquel es demoledor en comparación con estos. Voy a hacer una cosa, voy a pedir el 120 caballos, digo el 140 caballos, perdón, ya no sé ni lo que digo, lo voy a pedir
voy a medirle las prestaciones y os lo pongo abajo digamos en la descripción, para que sepáis qué prestaciones tiene comparado con estos, para ver dónde se colocaría junto con estos. Si os fijáis, bueno, pues el Honda es mucho más lento, el 80-120 del Honda es muy lento, pero es que el Honda, además, podéis ver los shorts también, aquí siempre os mando a ver cosas, podéis ver los shorts de las aceleraciones, que os los dejo ahí, que veis la aceleración íntegra, para que veáis cómo va lentamente subiendo de velocidad. Todas estas prestaciones, ¿en qué se traducen? Que en el día a día, cuando tú vas viajando con el coche cargado, pues te encuentras un coche que no tiene problemas de ningún tipo, un coche que, bueno, que es normal, que va normal, y este pues que no puedes, que es para gente tranquila, Igual, ¿no te lo comprarías por eso? Pues vamos a ver, un coche que termina los 1000 metros a 140 km por hora, que hace el 0-100 en 10,8 segundos, pues yo creo que es suficiente para moverse. Es que no está pensado para otro uso que no sea una utilización normal. Y ahora vamos a hablar de consumo. Vamos a hablar de consumo porque aquí tiene miga el asunto, Os pongo la tabla, porque esto es lo más importante de estos coches. Gastan muy poquito los tres. El que más ha gastado ha sido, pues mirad, en carretera el que más ha gastado ha sido el Honda, que ha gastado 4,6, pero es que en ciudad se ha marcado un 3,4 litros a los 100, no está mal. Mismo recorrido, misma hora, los tres coches seguidos. Hyundai Kona híbrido, 4,3 en carretera, 3,8 en ciudad. Toyota CHR, 4,2 en carretera, 2,9 en ciudad. Brutal lo poco que ha gastado este coche. Con estos consumos, bueno, y si comparamos este coche con la versión, la misma versión, pero tracción total, gastó 2 décimas menos, lo tenéis aquí, 2 décimas menos en carretera. ¿Sabéis por qué? Porque la tracción total, el motor trasero, que es un motor eléctrico, recupera más energía y entonces tiene más energía para devolver. En cambio, en ciudad hizo 4,9, 2 litros más que la versión que no tiene tracción total. Queda un poco para que veáis la curiosidad de una cosa u otra, una versión u otra. El más gastón, que no se puede utilizar la palabra gastón, es el Honda. Para mí sería perfecto ese consumo. El consumo del Honda para mí ya sería perfecto. El de este es que también incluso gasta menos, pues todavía mejor, y aquel que gasta menos, pues todavía mejor. De consumos andan muy bien los tres coches, pero muy bien. Y bueno, pues conclusión. ¿Qué mejoraría? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué mejoraría? Pues me ha gustado el consumo de los tres, me ha gustado lo agradables que son de llevar, mejoraría en este un poquito la solidez de comportamiento, porque a mí me aporta el tener un coche que sea más reactivo a lo que yo le pido. De este le pediría un poquito más de prestaciones, y le pediría un acceso a las plazas traseras y un maletero un poquito más capaz. Es lo que les pediría a los tres. Luego cada uno que saque de cada coche lo que le interese, lo que más le aporte, y sobre todo que cuando te lo vas a comprar, la oferta que te hagan, aparte de los precios que os dejo aquí, bueno, pues eso, se mueven los 35.000 euros. Aparte de eso, la oferta que os hagan en cada concesionario. Os dejo abajo todos los enlaces de Autoscout24, que te lo puedes comprar nuevos, de ocasión, de segunda mano, como queráis. Así que nada, amigos, aquí tenéis los coches. Hoy Nacho no se despide, pues está ahí, pero está metido en un coche porque tiene frío, es así de blandito, y que se porta muy bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado esta comparativa. He intentado ir muy rápido para que no saliese un vídeo súper largo. Ya me diréis si os ha gustado. Hala, aquí os dejo con los coches. Y os digo adiós detrás de la cámara. Adiós.